no me va a recibir en la casa, porque me gasté todo el pisto, porque arruiné su apellido, porque estoy viviendo como un cualquiera cuando mi papá es adinerado. Entonces ya no tengo derecho de ser su hijo, porque fastidié todo lo que él hizo. Pero de todas maneras aquí me estoy muriendo de hambre, así que yo quiero regresar a su casa y le voy a decir que me contrate aunque sea como empleado. Este es el pensamiento de él. ¿Sabe por qué Byron piensa así? Porque dejó una marca. ¿Sabe por qué Byron piensa así? Porque él sabe que cuando le falló a su papá le dejó una marca. ¿Sabe por qué Byron piensa así? Porque no se ha dado cuenta que su papá ya se había quitado la marca. Y esa marca que tiene Byron ahí es la misma marca que le hace a usted a veces no querer seguir al Señor, alejarse, estar caído. Y por eso él acá está pensando diferente de lo que su papá piensa. ¿Qué piensa este hombre aquí? Mi papá ya no me quiere, mi papá ya no me va a recibir como su hijo. ¿Qué piensa el papá acá? Ojalá regrese, porque si supiera cuánto lo amo. ¿Qué piensa este aquí? Aunque sea de trabajador lo agarro. ¿Qué piensa el papá acá? Si se viniera le voy a armar un pachangón que voy a mandar a traer al grupo Peniel. Los pensamientos son diferentes porque él no sabe lo que sucedió y lo que su papá hizo, porque carga una marca de pecado, la culpabilidad que todos los que le fallamos al Señor cargamos. Entonces cuando él regrese, él va a regresar completamente a recibir el perdón. Pero ven para acá, Byron. Esto es lo que yo quiero que usted y yo entendamos. Antes de que Byron salga de la casa, cuando ya se decidió a ir, cuando rompió la relación con su papá, cuando le dejó una marca al papá en el cuerpo, cuando lo ofendió y cuando decidió vivir independientemente, y Byron está por salir, el papá por naturaleza nunca guarda marcas, así que se la quita rápidamente. Y escuche, cuando este dice nos vemos papá, ¿sabe que cuando se fue ya iba perdonado? ¿Me escuchó? Cuando se fue ya iba perdonado. Cuando empezó a salir ya iba perdonado. Cuando llegó a lo peor iba perdonado. Cuando venía de regreso venía perdonado. Cuando entró a la casa ya estaba perdonado. Cuando se encontró con su papá estaba perdonado. Porque Miqueas dice, Él sepulta todos los pecados y nos perdona todas nuestras iniquidades. Lo primero que este hombre tendría que haber entendido es que Dios perdona todos los pecados. Y esa es la primera cosa importante que todos los hombres debemos de entender. Es que Dios perdona toda clase de pecados. Los más negros que Byron pudo haber hecho, le son perdonados. Este joven, el hijo pródigo, nos cuenta bien la historia de cómo nosotros nos podemos llegar a confundir cuando creemos que Dios guarda rencores como los humanos. Hay un montón de gente que dice, no, lo que pasa es que Dios va a estar bien enojado conmigo. Yo a Dios lo he de tener para cuentazos. Momento, Dios no se queda con las manchas, se las quita. Así que, ven para acá, Byron. En el momento en el que Byron está acá, con su mancha de haberle fallado al Señor, y el Señor ya limpio, porque se quitó la mancha de la ofensa que le hicieron, entonces ya se dio la primera parte del proceso de recibir el perdón. Fíjese que la gran mayoría de personas ha recibido perdón y no se ha dado cuenta. Porque la segunda parte es que yo pueda tratar con la culpa que a mí me queda. Aquí solo quitamos la mitad. ¿Por qué no hay relación entre él y él? Porque todavía hay una mancha, y es la mancha que Byron carga. Entonces mucha gente ya fue perdonada. Cuando usted pecó ya fue perdonado. Pero mire, si ni le he pedido perdón, sí, pero cuando le pida perdón el Señor le va a decir, no hay pena, mijo, ya todo quedó. Tranquilo, ya murió. Ya te lo perdoné. Ya lo llevé todo a la cruz, ya morí por ti, ya pagué todo lo que tú tenías que hacer. Así que cuando yo voy a venir a Él, yo ya vengo en condición de perdón. Lo único que necesito ahora es quitar esta carga de culpa para poder llegar y tener una buena relación con Dios. Entonces, cuando Byron va a reconciliarse con Él,
hay otro pasaje que yo quiero que nosotros entendamos. Segunda de Corintios 5:19, dice la Biblia que Dios estaba con Cristo o en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, la primera cosa que usted debe de entender es que Dios no le está tomando en cuenta los pecados a la gente. No es, pecaste, apuntadito, y cuando uno llega le saca el apunte. No es así. Segunda Corintios 5:19 dice que Dios no está tomando en cuenta pecados, no está llevando un récord de pecados de la gente. Los pecados le están llevando la cuenta al que va a ir al infierno de fuego, pero al salvo los pecados le son perdonados. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces tenemos que conocer la verdad de que Dios no le está llevando una cuenta de lo que le hizo. Es que la vez pasada le fallé, es que yo le hice tal cosa, es que yo hice esto y lo otro. Ahora, note siempre en el Salmo 51, verso 12. La Biblia dice, habla David, después de haber pecado, hace esta oración y le dice a Dios: devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, ¿qué falta? Falta que Byron venga y que se presente y que le diga: Padre, perdóname. Y cuando Byron dice: Padre, perdóname, la carga se va y entonces hay relación. Así fue cuando todos fuimos salvos. Le pedimos perdón a Dios por nuestras faltas y de repente sentimos que podíamos estar cantándole a Dios, orando a Dios todos los días, leyendo la Biblia. Teníamos ganas de estar en la casa de Dios. ¿Por qué razón? Porque no hay marca en el Señor y no hay marca en mí. ¿Se entiende eso, hermanos? Así es como funciona. ¿Qué es lo único entonces que uno debe de hacer? Acercarse a Dios y decirle: Señor, yo te fallé. Yo te fallé. Gracias, bye. Quédate ahí, yo no tengo un ratito. Puedes sentarte. Una vez Pedro le falló y lo negó. Podríamos decir que Pedro sí le falló directamente al Señor. Y el Señor regresó con Pedro y Pedro está enfrente de él. Y Dios sabe que Pedro está cargando culpa. Y le habla y le dice: Pedro. Y Pedro, hermanos, dice: hoy, ahorita me echa la culpa de lo que lo negué, de la maltratada que le di a aquella doña. Y él está acusándose solito porque carga mancha. Pero el Señor le dice: ¿tú me amas? Y él le dice: sí, Señor, yo te amo. Y le pregunta 3 veces si lo ama. Nunca le preguntó por qué me negaste. Nunca le preguntó por qué fuiste tan orgulloso, por qué fuiste tan vanidoso. Nunca le preguntó absolutamente nada de lo que Pedro había hecho. Solo le preguntó si lo amaba. Porque Dios no está tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Cuando Cristo murió en la cruz, se llevó todos los pecados. Y los pagó por mí, y los pagó también por usted. Así que este señor Pedro un día se encuentra con Jesús platicando y le pregunta en Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Verso 22, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Escuche pues, estas son palabras del Señor Jesucristo. Viene Pedro y le dice: Señor, a veces no aguanto a mi hermano y a veces abusa. ¿Cuántas veces lo tengo que perdonar al día? ¿Está bien con que lo perdone 7 veces y de ahí le caiga? Y el Señor lo ve y le dice: no, Pedro, no son 7 veces, sino 70 veces 7. Ahora, si Jesús le dio la recomendación a Pedro y le dijo: perdone a su hermano 490 veces, ¿usted no cree que Jesús, que es Dios, haría lo mismo? Si el Señor está regañando a Pedro: Pedro, perdone a su hermano porque todavía no van 490. Si 490 fuera el número, perdónelo porque todavía no van 490. Si el Señor estuviera teniendo ese cuidado sobre Pedro, ¿usted cree que no lo tendría él?
¿Usted cree que no es la medida de perdón que tenemos los humanos? 490 veces me puedo presentar con el Señor y decirle: Señor, perdóname, te fallé otra vez. 490 veces puedo venir con Él y decirle: Señor, perdóname de todo corazón, realmente te fallé. Y cada vez que yo me presente, el Señor me va a perdonar. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que vengo, Él ya se quitó la mancha que yo le hice al pecar.